noticias falsas circulan día a día en las redes sin que exista un verdadero control sobre ellas. Noticias falsas que son cada vez más utilizadas en la política y que han cambiado el rumbo de campañas y elecciones presidenciales. ¿Cómo marcan la cuestión política de nuestra región estas fake news? ¿Cómo afectan a la democracia y qué podemos hacer nosotros como usuarios para detectarlas? Hoy en La Letra Chica, cuando la mentira es la verdad. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, sin fisuras, sin dudas. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en una verdad. La chica cruza corriendo con un gatito. ¿Podemos ver eso? Por favor. Floyd, inserta un gatito tricolor. Aquí tengo 19 pantallas, pero no veo ni un solo gatito tricolor. En este momento están buscando un gatito tricolor, señor. Bien, ahí está. Muy bien. Lo tenemos. Han conseguido insertar un gatito tricolor. Tricolor. El presidente lo quiere blanco. ¿Que lo quiere blanco? No odio cuando empiezan a entrometerse. Sí, señor. Inserte uno blanco. Quiero un gatito blanco. Gracias. La desinformación no es un fenómeno nuevo, ni las noticias falsas. Lo que está modificándose o lo que se ve es el volumen y la velocidad a la que circulan las noticias falsas en la actualidad. ¿Qué sucede con la revolución digital? Es posible identificar las lógicas de funcionamiento de las redes y de la cultura digital que se nutre de estrategias de negocios, tales como la extracción y aprovechamiento comercial y político de los datos personales por parte de las Big Tech. Si fueran usos relacionados al marketing, a que te ofrezcan un producto, parecería como más normal y decimos, bueno, somos un producto de datos y nos están dando a cambio de una aplicación que nos envíen una publicidad. Bueno, podemos aceptar eso quizás. Ahora, cuestiones como la política o usos de manipulación psicológica, por supuesto, no es aceptable para nada. Tenemos que hablar de que las fake news han sido una de las protagonistas de esta elección. El Tribunal Superior Electoral tuvo que actuar respecto de esta problemática. Básicamente, lo que hizo fue ordenar a los distintos candidatos, a las dos campañas, que modificaran algunas conductas. Por ejemplo, a Bolsonaro la justicia le pidió que retirara las piezas que asociaban a Lula con el gobierno de Nicaragua, también alguno que lo vinculaba a casos de corrupción. También le pidió que retirara algunas referencias de que Lula iba a cerrar las iglesias evangélicas. Toda información absolutamente falsa. También a la campaña de Lula se le pidieron algunas restricciones, piezas de comunicación que asociaban a Bolsonaro con algunos casos de corrupción que todavía no han sido comprobados. You are fake news. You are fake news. Cuando la mentira es la verdad. Muy buenas noches, ¿cómo están? 6 minutos pasan de las 9. Comenzamos con una nueva propuesta de La Letra Chica. Y en este mundo de la posverdad, en este contexto de la posverdad en el que estamos viviendo, en esta era en la que las emociones y también la intención de engañar predomina por sobre lo racional y sobre la verdad, qué es lo que pasa con el mundo digital, qué es lo que pasa con las redes y qué es lo que pasa también con la política. Con todo esto, bueno, para arrancar hablamos con Ana Laura Pérez, columnista de La Letra Chica y periodista. Un gusto tenerte nuevamente, Ana Laura. Un gusto para mí venir después de bastante tiempo. Es verdad, te extrañábamos. Yo a ustedes. Ana, comencemos definiendo qué es una fake news, qué es una noticia falsa dentro de lo que es este mundo digital. Porque parece obvio, pero... Sí, a los que trabajamos en esos temas, a los que trabajan en esos temas y trabajamos en esos temas, no nos gusta mucho la expresión fake news o noticias falsas. No nos gusta, preferimos desinformación. En realidad hay un problema ahí con el inglés, porque en realidad en inglés hay dos términos. Está la disinformation y la misinformation, que permiten determinar mala intención en un caso y no necesariamente mala intención en el otro. En español solo existe desinformación. Entonces,
no necesariamente la intención está dentro del término. Pero ¿por qué no fake news o noticias falsas? Primero porque para el periodismo la definición de noticia, las 3 o 4 cuestiones que tienen que estar dentro de una definición de noticia, una es la verdad. O sea, si algo no es verdad, no es noticia. Es rumores, cuentos, lo que sea, pero no es noticia. 2, por eso que se veía en el tape. Porque algunos líderes políticos se han apropiado de ese término para criticar el trabajo que hacemos los periodistas cuando no les gusta. Digo lo que aparecía de Trump diciendo "this is fake news", ¿no? O sea, también porque ellos se apropiaron de ese término de una manera negativa que tampoco refleja. Y en tercer lugar, porque en realidad hablar de noticias falsas no termina reflejando, digamos, a veces hay cuestiones en el... Una desinformación puede producirse en distintos niveles del ecosistema informativo. Y, por ejemplo, una foto que es verdad en Colombia en un momento determinado, si yo la hago pasar por Venezuela en otro momento determinado, en realidad desinforma, pero es falsa, no es falsa. Lo que es falso es el contexto o la fecha que le manejo. Entonces, como que tampoco el término fake news refleja la profundidad y la complejidad del fenómeno de la desinformación. ¿Y qué es lo que pasa con las redes y este mundo digital? ¿Es tierra fértil para quienes tienen una intención de desinformar entonces? Sí, por distintos motivos. Primero porque permite en muchísimo mayor medida el anonimato, ¿no? O sea, porque yo puedo generar y circular esta información sin que sea tan fácil que me rastreen. De hecho, los episodios que ocurrieron puntuales y rastreables a determinados grupos específicos políticos en las últimas elecciones, pero existieron, hubo pedidos. O sea, esos avisos se pagan con una tarjeta de crédito. ¿Estás hablando de elecciones? En Uruguay. En Uruguay. ¿No? Pero no es, digamos, no te entregan las plataformas los datos de esa tarjeta. Entonces, es muy difícil, incluso pagando, es muy difícil rastrear quién efectivamente es el responsable. Segundo, y un líder político, por más que sepa o lo que sea, es muy difícil llevar eso hasta Donald Trump. El máximo responsable. Claro, es muy difícil llevarlo hasta ahí. Y también por la lógica de las redes, ¿no? Porque esto que vos decías que tiene que ver con la emoción, como un trigger. Hay un estudio en particular que se hizo en abril de este año, que lo que muestra es que las personas que suelen estar afectadas por lo emocional en mayor volumen en su proceso de decisión normal, sus procesos en general de decisión, en general son mucho más proclives a caer en desinformación. O sea, entonces hay una relación entre la toma de decisiones emocional o la conexión emocional para tomar decisiones importantes y cuán en riesgo estás de consumir o de creerte cuestiones de desinformación. Y en este sentido no hay como una cuestión también de un sesgo cognitivo de que a las personas nos gusta tener la razón, a quién no le gusta tener la razón, vamos a decir la verdad, y que de alguna manera estos algoritmos también están creados, vos corregime si estoy diciendo un disparate por favor, pero es que están creados de alguna manera para darnos y alimentarnos en torno a cosas que van a reafirmar nuestras creencias que ya tenemos instaladas. Sí, es como una cuestión narcisista también de retroalimentación. Y porque yo creo que el mundo es de una manera y es mucho más fácil que yo crea que determinada pieza de desinformación es cierta si coincide con, para mí, quiénes son los malos y quiénes son los buenos, ¿no? Entonces, me cierra por todos lados. De hecho, una cosa curiosa que pasa mucho es quienes son los equipos de fact-checking que hacen verificación de noticias y publican, incluso pasaba en la coalición que se hizo en Uruguay de verificado, donde participaron varios medios de distintos puntos del espectro político haciendo verificación, pasaba mucho que en los comentarios ponían, bueno, no es verdad, pero podría, ¿no? Como esta cosa como de, no es verdad, pero cumple con los parámetros de quién está del lado del mal y quién está del lado del bien. Entonces sí, juega mucho eso. Y lo otro que juega, que es una lógica, porque también había burbujas informativas y por ejemplo, en Estados Unidos es clarísima la existencia de burbujas informativas que no son en redes, sino que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de determinados medios versus el consumo de determinados otros. En Estados Unidos es clarísimo el eje Fox-CNN, por ejemplo. Pero en redes se da este fenómeno que Cambridge Analytica lo usó como claramente y de ahí en adelante, que es la microsegmentación, ¿no? La posibilidad de que determinados mensajes yo te los pueda tirar
solo a vos, solo a un grupo con unas características determinadas, con esas características que hacen que vos lo creas. Y que como nadie más lo ve, es mucho más difícil que alguien que no tiene ese sesgo te diga, che, a vos te parece que eso es verdad, ¿no? Como en ese plan. ¿Y cuál es el efecto que tienen este tipo de noticias? Porque también una cosa que se dice mucho es que, bueno, después se puede desmentir, pero el efecto inicial que se genera no hay forma de tirarlo para atrás de alguna manera. 70% menos de viralidad tiene un contenido verdadero versus su versión, digamos, un contenido que explica que algo anterior era falso versus el contenido original, por múltiples razones. Una es que la mentira siempre es mucho más atractiva, mucho más divertida, mucho más, digamos, si yo puedo inventar, puedo decir cosas maravillosas que generan eso, que mueven emociones, curiosidad, que generan un montón de cosas. Pero sí, en general, un desafío, diría que el desafío más importante que tienen las unidades de verificación que hay en medios o que hay grupos y medios que se dedican solo a la verificación es justamente eso, que es una pelea que vos ya sabés que nunca vas a ganar. O sea, que la capacidad de viralidad está muchísimo más del lado de la circulación de contenido. Por eso es tan importante también educar a la gente, ¿no? Educar a la gente a hacer sus propios procesos. Porque una cosa que se rompió, que también es propia de este tiempo, que tiene que ver con las redes, una cosa que se rompió es que lo que se llama la teoría del gatekeeping, ¿no? Antes con sus errores, ¿no? Nadie está diciendo que los medios no se equivocaban, pero antes el proceso para que vos pudieras consumir una información era un proceso de verificación en sí mismo. Entonces, generaciones como mi mamá, que siempre se queja que la pongo de ejemplo, pero tienen esa idea de que lo que está escrito es verdad y que viene de esa idea, ¿no? De que para que vos salir en un diario o en un informativo, en un programa como este, había un proceso de verificación. En cambio ahora eso está desdibujado, porque cualquiera puede emitir determinado. Y las posibilidades de viralidad pasan por otros lugares. Yo puedo ser más viral que el medio donde trabajo en algunos mensajes. Entonces eso hace que en realidad el proceso de verificación esté al final y no al principio. Por eso es más importante que la gente empiece también a participar de sus propios procesos de verificación o a elegir determinados consumos más confiables, por lo menos. Nos vamos a meter al final de este bloque con cómo detectar también este tipo de cosas, pero preguntarte, ¿qué rol están cumpliendo también los fake media, estos medios digitales que en realidad son falsos de alguna manera? Porque eso también confunde aún más, porque ni siquiera es información de una cuenta de Twitter, o sea, hay portales creados para Sí, eso. claro, y de hecho, digamos, la desinformación política incluso tiene una intención de impacto político, claro, ¿no? O sea, de generar como un impacto, como un desvío en los procesos de decisión. De hecho, es una de las cosas que más se está estudiando en el mundo de la ciencia política y la tecnología en el mundo, es si efectivamente, porque todavía no existe un estudio que pruebe fehacientemente que ha habido un impacto claro en los procesos de decisión electoral a partir de la circulación de desinformación. No está del todo probado, pero es una cosa que se está investigando para efectivamente lograr probarlo. Pero digamos, también la desinformación es un negocio económico. Produce millones de dólares en, por ejemplo, publicidad, banners que se generan. Entonces también estos portales tienen una intención a veces política, a veces solo económica, a veces mezclada, ¿no? A veces de generar determinados fenómenos. Y sí, y después además generan esta cuestión como de que es difícil decir que no son un medio o que no trabajan con los mismos parámetros que un medio, que lo que producen no está verificado. Es complejo para el público determinar qué es lo que tienen adelante. También por esto, ¿no? Antes las barreras de entrada para generar un medio eran mucho más difíciles y eso está buenísimo, porque también tiene una parte que está buenísima y es, ahora yo puedo armar un blog y hacer periodismo. El problema es que esa parte es buenísima, pero hay una parte más compleja y es que puse del lado del público decodificar cuáles de esas dos páginas que lucen muy parecido producen contenido de calidad y cuáles están inventando todo lo que producen.
Hablaba sobre los efectos a nivel político, lo que han sido campañas, se me ocurre el Brexit por un lado, pero también campañas presidenciales, como puede haber sido en Estados Unidos, en Brasil, que nos vamos a estar metiendo más adelante, pero en la pandemia algo que se vio también con la cuestión de la desinformación es que es un riesgo para la salud pública. Recuerdo, por ejemplo, cuando se hacían virales determinadas supuestas curas para la COVID-19, que hubo personas que terminaron consumiéndolas y enfermándose por eso. En este sentido, teniendo en cuenta de que además de que puede ser una afrenta para la democracia, también puede ser una afrenta para la salud de la gente, ¿cómo se está regulando la cuestión de la desinformación? ¿Se está efectivamente regulando? ¿Hay algún país que sea pionero en esto? Bueno, Brasil consideró un proyecto. Después lo que ocurrió fue que una serie de organizaciones intervinieron y surgió una discusión en torno, porque es compleja, muy complejo regular la desinformación. Porque ahí vos lo que tenés que poner en la balanza, en el equilibrio, es hasta qué punto permitís la circulación de información falsa que daña, pero hasta qué punto eso puede ser usado para, por ejemplo, acallar voces determinadas, de la libertad de grupos expresión. Minoritarios, etc. Por ejemplo, un planteo es, hay grupos de verificación de información, agencias de noticias internacionales que tienen equipos específicos de verificación de información, o equipos o agencias específicas que trabajan de eso en Latinoamérica, en Estados Unidos, etcétera, por ejemplo, que tienen determinados privilegios dentro de las plataformas. En particular con Meta tienen acuerdos con Facebook e Instagram de verificación. Y ellos pueden, por ejemplo, taguear determinados contenidos con un cartel que dice esto es falso, hay distintas categorías, desinforma un poco, etc. Y ahora, por ejemplo, organizaciones vinculadas a la libertad de expresión están planteando que por qué esas organizaciones tienen una categoría diferente, porque están marcando, por ejemplo, a un gran medio, si publica una cosa falsa, le marcan ese contenido. A veces ni siquiera se lo marcan porque es un gran medio, pero se lo marcan, ponele. Pero a un medio pequeño, y ha pasado, por ejemplo, en las protestas, en los últimos estallidos de Colombia, en Ecuador, en Chile, en todo ese proceso que se dio en los últimos años, a esos medios, a los medios comunitarios que publican algo que de repente se entiende que no es correcto, pero se pueden haber equivocado, los bajan, les cierran la cuenta. Y entonces ha habido planteos de que hay distintas categorías y todo es muy complejo porque puede incluso ser usado por un gobierno para acallar voces que van en contra de él. Entonces, si bien sería interesante abordar determinados procesos de legislación, yo creo que la primera etapa, yo y muchísimas organizaciones vinculadas a estos temas en el mundo, lo que creen es que ni siquiera sabemos cómo funcionan las redes lo suficiente como para poder legislar. Que lo primero que deberíamos legislar antes de pensar en eso es transparencia, entender cuánto pesa la desinformación, cuánto porcentaje efectivo de la circulación de información es, cómo se está manejando, cuántas organizaciones trabajan en fact-checking, cuánto chequean, cuánto es falso, cuánto es verdadero, montones de cosas que no sabemos. Y teniendo en cuenta que esto va avanzando exponencialmente, ¿te parece que siempre se va a ir corriendo atrás de alguna manera? Bueno, yo creo que sí. En algún punto sí. Bueno, esto que está pasando en Twitter, por ejemplo, con el ascenso de Elon Musk, también prende las alarmas, porque él tiene todo este discurso del periodismo ciudadano y de la información, que todos podemos informar, y todo un discurso que en realidad... Y él ha publicado piezas de desinformación. Él ha publicado links a esos sitios que vos decías, él ha desinformado. Entonces da la pauta de que claramente él o no entiende la diferencia o no le importa. Y en cualquiera de los casos... que tome las decisiones y él está en este momento rediseñando la arquitectura de una red social que es muy importante para la circulación de información, por ejemplo. De repente no es tan grande como otras, pero es una red muy importante para el debate público, para la circulación de información, para la promoción de información de calidad de periodistas, etc. Ana Laura Pérez, como siempre, muchísimas gracias, un gusto. Un placer, como siempre, me encanta venir. Bien, quédense que en el próximo bloque nos vamos a estar metiendo de lleno en la cuestión de la política y la desinformación. No voy a decir noticias falsas porque sí, Ana Laura acá. Ya venimos.
seguimos hablando de desinformación en La Letra Chica y en este bloque nos vamos a Costa Rica y a Ecuador. A Costa Rica porque allí está Matías Ponce, doctor en Ciencia Política, y en Ecuador está Omar Rincón, doctor en Ciencias Humanas y Sociales. A ambos los recibimos esta noche. Gracias por estar. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Bien, ustedes son coordinadores del libro Fakecracia, que lo estamos viendo aquí, publicación en la que se estudia el fenómeno de las tácticas de desinformación y el discurso de odio en redes sociales como herramientas de comunicación política. En este sentido, la primera pregunta para ambos, para ordenarnos un poco porque los tengo a los dos por Zoom, arranquemos con Omar. ¿De qué manera el uso de este tipo de noticias falsas no sé si explica, pero al menos que tenga unos puntos en común en lo que refiere a la situación política de la región de América Latina? Bueno, buenas tardes, y diría que para mí el problema, escuchando la muy buena introducción que hicieron y todo del problema, yo creo que estamos, yo no sé, por alguna forma echándole la culpa a la gente y a la desinformación como el problema político, y yo creía que aquí hay hay dos elementos fundamentales. Líderes políticos que están usando eso estratégicamente para dinamitar la democracia, para usar la democracia en su mínimo nivel y dinamitarla. Volverla simplemente un ámbito electoral de voten por mí, no importa las consecuencias, no importa el modelo de sociedad. Y segundo, que creo que lo que pone en evidencia es que hay una nueva agenda de éticas políticas que es las que generan la controversia. La desinformación existe frente a Dios, religión, familia, diversidades sexuales y feminismos. O sea, está clarísima la agenda. Es un atentado contra las ganancias del siglo XX y contra las ganancias del progresismo o de la sociedad democrática. Entonces, el debate es por estas nuevas agendas. Ahí es donde está generándose toda la nueva política. Y como, de alguna manera, los miedos es contra este nuevo comunismo representado por las mujeres, por la diversidad sexual, por el medio ambiente, creo que se quiere hacer daño en ese tipo de aspectos. Entonces, lo que está diciendo, por un lado, digámoslo, del lado productivo, es que lo que marca la agenda política hoy son los feminismos, el medio ambiente, los derechos humanos, la diversidad sexual, pero por otro lado, que se está usando esto de manera demagógica a través de la desinformación. Bien, Matías, entonces Omar mencionaba a estos líderes políticos, ¿no?, que de alguna manera buscan dinamitar la democracia, como dice él, y además esta nueva agenda política. En este sentido, la desinformación a través de estas noticias falsas, aunque Ana Laura dijo que no se dice así, pero bueno, para entendernos, ¿son el recurso más efectivo para lograr esto? Cuando nosotros definimos el concepto Fakecracia en el libro que tienes allí con un grupo de autores en la región, precisamente decíamos que veíamos en las campañas electorales que estuvieron a lo largo del año 2018, 2019, incluso 2020, utilizando procesos de desinformación de ambos lados, de quienes eran los retadores, es decir, quienes estaban en la oposición y quienes querían permanecer en el gobierno, en el oficialismo, algunas tácticas de desinformación. Y sí, se convirtieron en distintos casos, como se va a ver en el programa en el caso de Brasil, pero particularmente en el caso de El Salvador en América Central, mucho en el caso de Colombia en la última elección presidencial, la reciente en que terminó electo Petro, pero también en la anterior, y por supuesto que la de Estados Unidos, la de México, la de Argentina, ni que hablar, en toda la región vemos el proceso de desinformación como una principal herramienta de comunicación política. El problema, la desinformación siempre ha existido, el problema que lleva aparejado, como bien lo introducía Omar, discurso de odio, no es solamente el proceso de desinformación tratando de atacar al opositor político, sino que también tratando de atacar y violar al final del día derechos humanos de determinados grupos de la población simplemente porque van en contra de los parámetros que el actor político entiende como parámetros normales. Y ahí tenemos discurso de odio contra, y lo hemos visto, y en el libro Fakecracia lo reemplazamos, contra las mujeres, contra las diversidades sexuales, contra determinados grupos de defensores de derechos humanos y particularmente contra el periodismo y operadores de justicia. ¿Y por qué particularmente contra el periodismo y operadores de justicia? Porque son, precisamente, el caso de América Central
hay bastante al respecto. Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, son precisamente quienes pueden llegar a cuestionar, especialmente el periodismo, estos procesos de desinformación y a ir a la raíz de la información real y descubrir quiénes están detrás de estas estructuras de bots, de haters, que se encargan de desinformar. Y acá hay dos puntos centrales en América Latina que nos hacen bastante ruido, en el mundo en general, pero nosotros en el libro lo vemos en América Latina. Por un lado, alto nivel de concentración mediática. Eso hace que estos grupos que tratan de difundir procesos de desinformación en la agenda pública en una campaña electoral lo puedan hacer con total impunidad, porque controlan normalmente altos niveles de difusión de información en los medios, y por otro lado porque hay ausencia de regulaciones respecto a el uso de bots o de bot centers, de estas estructuras de haters, y parece que nadie le puede poner el cascabel al gato, y lo que está sucediendo ahora con Twitter particularmente es un ejemplo de ello. Bien, y estamos como bastante acostumbrados a hablar, ¿no?, de esta cuestión de las noticias falsas y de desinformación, pensando en lo que ha sido Cambridge Analytica, que es algo de lo que se ha hablado muchísimo por el rol que tuvo, por ejemplo, en el resultado del Brexit, pero también en Estados Unidos, si no me equivoco en Brasil, ustedes me corregirán si no. ¿Qué pasa con este tipo de empresas que funcionan con las redes sociales, más allá de la información que después se brinda? ¿Qué rol cumplen también y qué rol están cumpliendo hoy, teniendo en cuenta de que todo va evolucionando tan rápidamente? Pues no sé si es para mí, pero bueno, yo creo que el rol pues es perverso, o sea, simplemente es perverso, pero ha existido siempre. Antes existían las empresas de asesoría política que hacían rumorología, noticias negativas, noticias oscuras. Yo creo que de alguna forma hemos encontrado en las fake news o en la desinformación como un enemigo a quien echarle la culpa. O sea, yo también creo que tenemos que mirar algunas cosas. Así como decía Matías, sí, obvio que atacan al periodismo, pero las fake no se vuelven news, sino el periodismo. O sea, ¿dónde es donde esto que está en las redes se vuelve masivo? Cuando lo ponen en los medios. O sea, no es automáticamente que eso quedó ahí en las redes. Los periodistas, sin confirmar información, promueven, dicen, voy a decir esto, aunque creo que es mentira. Pues no lo diga, compruebe la verdad antes de emitirlo. Entonces yo también creo que los medios son usinas para transmisión de las fake news. Y por otro lado, el otro tema que debemos ponernos a pensar es que yo creo que la verdad está en decadencia. O sea, definitivamente la verdad nos gusta como sociedad, ¿no? Tú lo decías en la introducción del programa, nos gusta creer lo que creemos, nos gusta mucho más la ficción. En el último estudio Reuters, 70% de la gente no quiere informarse porque dice que eso lo deprime. Ir a ese mundo del periodismo lo deprime, que prefieren no informarse. Entonces yo creo que, y entonces siempre pensamos en educar. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer de alguna manera es dejar de pensar que tenemos que educar, armar una noticia y comenzar a pensar que esto es un campo que siempre ha sido de debate y es más de qué tipo de formación política tenemos y qué tipo de mirada tenemos sobre la realidad. Yo creo que los ciudadanos ya se dan cuenta que todo es fake, o sea, lo tienen clarísimo. Yo creo que eso no es el problema. El problema es la instrumentalización que hacen las empresas, pero automáticamente también es cómo nos estamos compartiendo como sociedad. Creo que hay, por ejemplo, una ruptura, una grieta que dicen los sociólogos mucho más grave, y es que, por ejemplo, nosotros los que nos creemos bien pensantes somos cosmopolitas, medioambientalistas, feministas, diversos, y la gente del común no tiene con qué llegar a fin de mes, se preocupa por lo del fin de mes. Entonces también hay una construcción de realidad que no puede desconocer si la política consiste en eso. Yo leía esta semana una cosa que me gustó. La política no consiste en solucionar los problemas, sino en administrarlos. Bien, tomando esto, Omar, que decías de la verdad en decadencia, Matías, te quiero preguntar, ¿cómo esta verdad en decadencia, el uso de las medias verdades también están haciendo mella en la comunicación política? Hoy leía, por ejemplo, que según la web PolitiFact, el 70% de las declaraciones electorales de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, eran o bastante falsas o eran grandes mentiras, pero esta cuestión de las medias verdades se usa también, y después también es como decía Omar, de que muchas veces los y las periodistas quizás las replican, quizás no tienen tiempo de chequearlas. Digo, hay todo un tema ahí también, pero ¿cómo están jugando esto también?
También son parte de las mal llamadas noticias falsas o procesos de desinformación los titulares engañosos que buscan que las personas vayan a buscar un clic, y precisamente sabemos que la industria de los medios está bastante necesitada y con muchos problemas financieros, entonces se hace muy necesario esto de que colocar titulares que llamen la atención y que no necesariamente se correspondan luego con el artículo. Eso también lo consideramos parte de los procesos de desinformación. El tomar declaraciones fuera de contexto, que muchas veces salen de las propias declaraciones en redes sociales, también pueden ser parte del proceso de desinformación, y también el periodismo tiene una responsabilidad al respecto a jugar. El gran problema es quién le pone el cascabel al gato y quién termina siendo el juez o jueza de todo este proceso cuando estamos hablando de plataformas que se autorregulan per se, que son grandes compañías transnacionales y que llegan al punto de ver lo que estamos viendo ahora con Twitter. En el caso de Facebook se tomó otro camino de autogobernanza, más dialogado con la academia, con distintas organizaciones sociales que trabajaban en la temática de verificación de información. En el camino que estamos viendo que está siguiendo Twitter, que era la gran plataforma, la gran promesa, donde cada uno iba a poder tener su espacio de difusión, y que de hecho está, pero con el gran problema de difusión de un pedazo de la realidad. Y acá hay que entender cómo funciona el algoritmo. El algoritmo lo que premia es precisamente que nosotros nos encontremos con los contenidos que nosotros queremos ver. Y ahí es a lo que iba Omar. La realidad que yo me quiero construir, la realidad que yo quiero comprender. Y si tengo esa posibilidad y las redes sociales así me lo permiten, pues fantástico. Vivo en mi mundo, y en mi mundo odio más a quien ya odiaba y consumo contenido que me permite odiar un poquito más a cierto grupo de la población o polarizar mis posturas. Y acá el gran problema al cual nos llevan, porque esto sale de la esfera virtual, no es que solamente se quede ahí. Y ese es el gran desafío. Y que, cuando sale de la esfera virtual, muchas veces esto se reproduce en discursos de odio y ataques contra determinados grupos de la población, en persecución al periodismo, en el uso de noticias falsas o procesos de desinformación como parte de procesos judiciales contra personas, contra defensoras y defensoras de derechos humanos, o en el reemplazo de la tarea periodística por esta suerte de pseudo periodismo ciudadano, que son personas que se dedican a difundir determinada información recibiendo un salario sin tener este proceso de chequeo previo de información o formación periodística. ¿Es la solución a todo esto la capacitación? Y bueno, no lo sé. Tal vez sí es necesario, así como en algún momento se ha hablado de educación para los medios, se ha hablado de educación para las redes sociales, pero también, sobre todo, el comprender todas y todos el rol que tenemos a la hora de reproducir estas desinformaciones, particularmente con una red social que sí nos preocupa a los investigadores, que es invisible para nosotros, que es mucho más difícil de verificar, que no es Twitter, que no es Facebook, que es WhatsApp, y que sí tuvo un rol importante en las últimas elecciones, por ejemplo, de Brasil, y en las últimas elecciones, en las dos últimas elecciones de Estados Unidos. Bien, Omar, tú mencionaste la palabra grieta, que últimamente estamos bastante acostumbrados a escucharla, y tomando un poco también lo que decía Matías, ¿tú cómo ves que se pueden quizás tender redes o que uno o una como usuaria puede acercarse a pinchar un poco la burbuja, ¿no? Que muchas veces sin querer nosotros mismos por estos algoritmos nos creamos en nuestras redes sociales? ¿Cómo podemos hacer para salir de esa burbuja un poco? ¿Se puede? Pues yo creo que hay como 3 o 4. Una primera, que ya nos estamos acostumbrando a que todo es fake. O sea, como que ya estamos todos tranquilos, ya como que sabemos que todo es fake. La segunda es encontrar agendas donde nos podemos poner más de acuerdo. O sea, si nos ponemos a jugar de la familia de Dios contra la familia de no Dios, ahí no tenemos acuerdos. Si nos ponemos a hablar aborto contra no aborto, estamos fracasando. Pero, por ejemplo, la violencia contra la mujer nos puede poner de acuerdo. Nos puede poner de acuerdo el medio ambiente, nos puede poner de acuerdo lo público. Entonces yo creo que es buscar no caer en este juego de periodismo deportivo, sino buscar las ambigüedades. Y si somos tan inteligentes, supuestamente, y tan progres, debemos encontrar ese tipo de entrada para esto. Y lo otro, yo creo que es caotizar el otro, es como hackear las redes. Yo creo que, por ejemplo, que lo que está pasando con Twitter es buenísimo. O sea, que el señor Musk haga lo que quiera con eso, que pues ya más desprestigio que lo que estaba en Twitter. Yo no sé qué se está defendiendo. Si siempre hemos dicho que es una porquería, ahora salimos a defenderlo. Entonces, no, que pase lo que tenga que pasar, y me parece que eso es sano en esa medida de comenzar a mirar. Lo que tenemos que comenzar es también a ser mucho más autocríticos. Creo que nosotros, los que nos creemos progres,
la pasamos, digo, ONGeros, hippies, intelectuales, izquierda, que nosotros tenemos la verdad. También hay un autoritarismo moral de parte nuestra, que tenemos que esa superioridad moral bajarla y comenzar a entender que la gente no actúa estúpidamente porque actúa estúpidamente. Si hay 48% de la gente que actúa así, algo debe estar pasando también ahí. Nos toca comenzar a hacer más, dejar de tener este enemigo tan fácil de las fake news, es un enemigo fácil, o las plataformas, y comenzar a ser más autocríticos de nuestros problemas como generadores de democracia. Clarísimo. Matías, tú en el libro escribiste sobre Uruguay, entonces obviamente te voy a preguntar por casa cómo andamos. Los procesos de desinformación en Uruguay siempre han estado presentes a lo largo de todo el siglo XX y también del siglo XXI en las campañas electorales. En la última campaña, en particular, en el capítulo de Uruguay, se repasan distintos hechos de desinformación que se acordarán algunos, por ejemplo, la famosa concentración del movimiento Un Solo Uruguay, que fue compartida en redes sociales tantas veces y que en realidad era una foto de un concierto. Después otros procesos más vinculados a discurso de odio contra determinados actores políticos, en su momento un ataque directo a la hija del senador Oscar Andrade, o por otro lado, en cuanto en su momento la actual intendenta de Montevideo, candidata a la presidencia en ese entonces, compartió sin querer una información de una supuesta matemática uruguaya que era muy prodigia y que al final era un hecho falso, y así después otros ataques que vinieron de uno y de otro lado de los bandos, pero diferenciándonos, que esa es la gran característica que tiene el capítulo uruguayo de otros capítulos que repasa el libro, como lo que se vivió en Argentina. Las burbujas polarizantes, que como tal en Uruguay no fueron tales en la campaña electoral, fue mucho más reducido y se destacó el famoso acuerdo para combatir la desinformación, el acuerdo contra las noticias falsas y contra los ataques en redes sociales que se hizo en su momento en el 2019, apoyado por APU y con fuerte participación de todas las organizaciones que estaban detrás de Verificado Uruguay. Así que realmente es un diferencial si nos miramos de manera comparada con el resto de la región, como sucede en otros indicadores. Muy bien, Matías Ponce, Omar Rincón, les agradecemos muchísimo por estar con nosotros esta noche, y queda hecha la recomendación para el libro Fakecracia, que realmente tiene muchísima información sobre lo que está pasando en la región. Así que bueno, gracias. Buenas noches. Que pasen muy bien. Bien, en el próximo bloque de La Letra Chica nos vamos a meter de lleno con un caso emblemático de nuestra región en lo que refiere a desinformación: Brasil. Ya venimos. Contábamos en este tercer y último bloque sobre desinformación aquí en La Letra Chica, nos vamos a ir para Brasil, y para eso recibimos a Jefferson Miola. Jefferson es periodista brasileño, es un colega y también miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre. ¿Cómo está, Jefferson? Buenas noches. Hola, buenas noches, Maite. Es un gran gusto hablar contigo y el querido pueblo de Uruguay. Muchas gracias a vos. Antes de empezar la entrevista, igual, y hablando de Porto Alegre, te voy a invitar a ver un tape y la seguimos. Olha nós, general. Olha nós, general. Bien, este tape que veíamos fue filmado en Porto Alegre. Justamente son seguidores y seguidoras de Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil. Jefferson, ¿puedes contarnos un poco qué es lo que estaban haciendo? Es un poco loco ver este tipo de comportamientos, por llamarle de alguna manera. Yo te diría que es algo inusitado, por decir en modo muy, digamos, diplomático.
En verdad estamos delante de una situación muy preocupante. Y la gente, lo que vimos ahí, están cercanos a una área militar, el del ejército de Brasil. O sea, hay una autorización y más que eso, un estímulo de parte de los militares, de las Fuerzas Armadas de Brasil, a que la gente se vaya a la calle, ocupe las calles, bloquee las rutas y promueva un desorden en todo el país, no acepta el resultado de la elección, ¿no? Y esas escenas que estamos ahora viendo son justamente aquí en Porto Alegre, que supuestamente estas personas están suplicando a seres extraterrestres a que los acudan en el sentido de convencer a las Fuerzas Armadas a intervenir en el país con el objetivo de impedir a la posesión del gobierno Lula en enero próximo y la instalación de una dictadura en Brasil. Eso tiene que ver mucho con la manera como esta gente se comunica, que se da a partir de las plataformas digitales, de las redes y las medias sociales. Y ahí hay un amplio universo, digamos así, de construcción de una especie de un mundo paralelo, ¿no? En que la gente cree, ¿no? Religiosamente en lo que está siendo transmitido, acepta eso como verdad, recusa cualquier dato, ¿no? de la realidad y sigue todavía en su estado de trance, yo diría, ¿no? Una cosa absolutamente inusitada, ¿no? Una especie de un proceso de disonancia cognitiva, ¿no? Eso hay expertos que están dedicados a analizar, pero es una situación muy preocupante que está ocurriendo acá de manera más intensiva desde el 30 de octubre, cuando se proclamó el resultado electoral y la gente no sale en la calle. Muchos de esos que están ahí son familiares de militares, ¿no? Y también mucha gente que es financiada por el agro o pertenece al propio agro y que están produciendo estas escenas, ¿no? que nos envergüenzan el Brasil en el mundo. Jefferson, pensando en este mundo paralelo del que tú estabas hablando y teniendo en cuenta también que el presidente Jair Bolsonaro cuestionó todo lo que refiere al sistema electoral, a las elecciones en sí, y también de que hoy presentó justamente un recurso para anular parcialmente las elecciones, esto ante el Tribunal Superior Electoral, lo que pide es que se anulen algunos votos de algunas urnas, teniendo en cuenta de que la diferencia fue muy pequeña, de 2 millones, o sea que realmente no solo está cuestionando, sino que está implementando recursos y que también ha hecho uso de la desinformación. ¿Cómo es que ha manejado estos elementos Bolsonaro en lo que fue su campaña antes de ser presidente, pero también durante su gobierno y ahora en esta última campaña? Porque estamos hablando de elementos que, como tú decías, son muy preocupantes y que cuando miramos estos mismos elementos que se han utilizado en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, terminaron con un asalto al Capitolio. Sí. Yo te diría, Maite, resumidamente, desde mi punto de vista, digamos, algunas camadas que deberíamos considerar en esto. En primer lugar, el mundo, no solamente el Brasil, está delante de una situación histórica muy compleja, que es no solamente de la emergencia, sino también del avance, ¿no? de la extrema derecha, de la ultraderecha y del fascismo. Eso es el primer punto. En segundo lugar, hoy ya está suficientemente documentado. Hay muchos estudios en ese sentido que identifican que este fenómeno que se da en escala planetaria y que tiene representaciones, digamos, más grotescas en determinados países, como es el caso de Estados Unidos y aquí en Brasil, ¿no? Este fenómeno ele encuentra en las plataformas digitales, las redes y los medios digitales, una especie de un ecosistema sin ley, ¿no? En este
terreno y en este ámbito, ¿no? La extrema derecha, que ya preexistía, pero tenía una relativa inhibición ante los valores civilizatorios, las conquistas, ¿no? iluministas de la sociedad, de la humanidad hoy, que no tenía expresión, ¿no? en la arena pública, digamos así, nacional e internacional, pero se organizaba y encontraba y construía identidades en base a estos encuentros que se daban en este mundo sin ley, que es el mundo de las redes sociales. Y aquí en Brasil eso funcionó como si fuera un rotero escrito académicamente, o sea, todo lo que vimos hoy, lo que conocemos hoy del fenómeno de la expansión de la extrema derecha aquí en Brasil, e incluso de sectores fascistas, ¿no? que preexistían en el país. Bolsonaro, por ejemplo, es un personaje que viene del sótano de la dictadura, ¿no? Todos los militares que lo acompañan, incluso tienen relaciones, ¿no? con una generación de los dictadores del periodo de 64 a 85, que nunca dejaron de hacer política en los cuarteles, pero lo hacían en modo clandestino, y las plataformas digitales fueron un instrumento muy importante para eso. ¿Hola? Sí, no, que te quería preguntar para cerrar porque nos quedan muy pocos minutitos, pero no quería dejar de preguntarte esto. ¿Te parece que a diferencia de esta ultraderecha de la que tú hablas, que claramente está haciendo uso, no voy a decir un buen uso porque claramente no, pero que está haciendo uso de las redes, de las nuevas herramientas, a diferencia de esta ultraderecha, tanto la derecha como la izquierda, ¿se están quedando atrás? ¿No se ayornaron rápidamente? Porque ya viene hace unos años esto. No, así, tuvimos una situación muy traumática en 2018. La campaña de Bolsonaro ha impulsionado una verdadera guerra cibernética, dominada, una tecnología dominada sobre todo por los estamentos militares, ¿no? Eso sucedió de una manera espantosa y despertó, ¿no? No solamente en la arena de la política, sino también en el conjunto de la institucional del país y el Poder Judiciario, ¿no? Una preocupación muy grande que se tradució en la elección de 2022 de este año, ¿no? En la adopción de medidas preventivas que finalmente lograron contener o inhibir o disminuir, ¿no? la violencia con que las noticias falsas, la desinformación, el discurso de odio, ¿no? y las mentiras eran propagadas. Y hoy estamos en una situación que es una situación, digamos así, de una presencia fundamental, decisiva e importantísima de parte del Poder Judiciário, sobre todo de un ministro de la Suprema Corte, que es Alexandre de Moraes, que también preside el Tribunal Superior Electoral y que ha logrado, ¿no? detener, ¿no? esta estrategia que es desarrollada por el bolsonarismo, por los militares y por los sectores de la extrema derecha de Brasil. Yo diría que el problema no es de que la derecha tradicional o la izquierda, los sectores demócratas del país deberían reaccionar en contra de eso haciendo lo mismo. Yo creo que hay, y encierro porque entiendo tu tiempo, pero hay una situación de un verdadero déficit democrático, y no hablo solamente de Brasil, yo hablo del mundo entero, en relación a la situación, al poder asimétrico y total y absoluto que tienen las plataformas digitales, las grandes empresas como Facebook, Instagram, Twitter, etc., de decir lo que puede o no puede circular en el debate público mundial, y que no tiene control, que no tiene regulación pública. No hablo de regulación estatal, una regulación pública, republicana y democrática. Eso para mí es un tema clave y que en el futuro breve el mundo deberá buscar una visión, digamos, estratégica de cómo responder a eso. Nosotros no podemos aceptar que la Internet sea un territorio sin ley o un territorio mundial de propiedad de un individuo o de una pequeña empresa que dice lo que puede o no puede, quién puede quedarse, quién debe salir, ¿no? de esos espacios.
Y la situación que vivimos presentemente con la compra de Twitter por Elon Musk es, desde mi punto de vista, una alarma muy seria. Es un personaje muy peligroso y que está con sus manos en un poder extraordinario, desproporcional, y eso no es razonable en sociedades que dependen tanto del avance de las técnicas comunicacionales. Jefferson, te agradecemos muchísimo por estos minutos aquí en La Letra Chica. Ojalá esté todo bien en Brasil, se respete la democracia como se debe y Lula pueda asumir tranquilamente y en paz el próximo 1 de enero. Ojalá. Un abrazo, muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final de esta Letra Chica de martes. Quédense que se viene la NBA, Detroit versus Denver. Y mañana vamos a tener un programa precioso porque vamos a estar hablando de los 100 años de la radio. Se cumplen 100 años este noviembre, así que bueno, los esperamos a las 21 horas, como siempre, aquí en vivo por TV Ciudad. Gracias por estar.